Según la mitología romana, la ciudad de Roma se empezó con dos gemelos que fueron crecidos por un lobo. Por eso llamamos que es mitología. Pero los santos que celebramos hoy, San Pedro y San Pablo, son considerados como gemelos para el nuevo Roma, la Iglesia, el Imperio Romano Católico. Esos hermanos no fueron hermanos de sangre, sino de la sangre de Cristo. Y dos que daban sus vidas, su propia sangre, a causa del amor de Dios. Entonces celebramos esos dos hombres muy distintas, muy diferentes hoy en la celebración de Pedro y Pablo. Pedro, como saben, muchas veces vemos con las llaves que vienen del Evangelio de hoy. Cuando Jesús enseña a Pedro las llaves del reino de Dios. No llaves literalmente, pero llaves simbólicas. Igual hoy, muchas veces, una persona importante dan las llaves del pueblo a esa persona o a la ciudad. Y esas llaves son símbolo del yugo, podemos decir, del liderazgo, que a veces es difícil y tiene que aceptarlo con humildad. Pedro, como saben, fue un hombre muy impulsivo, que cuando se vio Cristo caminando sobre las aguas, él también hizo inmediatamente. O en el Evangelio de Juan, cuando se vean al Cristo resucitado en la orilla del lago, él también es el primero que impulsivamente se entra en nada hasta la orilla, a Cristo. Y también esos impulsos no usaban para el bien. Pensamos en el momento cuando él negó a Cristo, o después de que Cristo dijo a los discípulos que tiene que sufrir. Después del Evangelio de hoy, Pedro dice, no puede ser, Señor. Y que Jesús reprimanda a él diciendo, bueno, atrás de mí, Satanás. Pero Pedro es un hombre que dejó que su amor sea transformado por el amor de Cristo. Que su amor siempre va creciendo y transformando. Y al otro lado tenemos a San Pablo. Pablo, como saben, no fue uno de los primeros 12 apóstoles, sino que él tenía una conversión. Y muchas veces vemos a él con una espada. Y la espada significa cuando él está persiguiendo la iglesia de Dios y llevando a los cristianos a la cárcel. Pero él también tuvo una conversión que celebramos en enero. Y en esa conversión Cristo dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y esta espada, podemos decir, de Cristo impactó también a su corazón y dejó que transformó su inteligencia, su vida. También la espada fue la manera en que él fue martirizado. Y según la tradición, los dos fueron martirizados tal vez en el mismo día, en el mismo año. Estos dos gemelos que nos dan una representación de la diversidad de las llamadas en la Iglesia Católica. Y esos gemelos que dan vida a una nueva iglesia, la Iglesia de Cristo y la Iglesia Romana, podemos decir. Y tal vez podemos ver en los dos varios ejemplos para nuestra propia fe. Por ejemplo, Pedro dejó que su corazón sea transformado, purificado por el amor de Dios. Y tal vez necesitamos que nuestro corazón sea purificado por el amor de Él. Y tenemos por otro lado a San Pablo, que fue un hombre bien inteligente. Y podemos ver cómo crece su sabiduría desde la primera carta a los tesalonicenses hasta los romanos. Y vemos un hombre que ha dejado que su inteligencia, su razón, sea transformado por el amor de Dios. Entonces Dios está invitándote a ser más como Pedro, deja que su corazón sea transformado, de ser un líder humilde en su propia vida. O tal vez Jesús está invitándote a ser más como Pablo y hablar y predicar el Evangelio con fuerza, sin preocuparse de las consecuencias. Esos dos hombres nos dan un ejemplo, un reflejo de Cristo en el mundo de hoy. Y piensa en cuál de estos dos sientes más atraídos, para que nosotros también somos un reflejo de Dios en el mundo de hoy. San Pedro y San Pablo ruegan por nosotros.